Shalom, amigos de Hablemos de Torah Podcast. Mi nombre es Gidon Ben Yosef y en esta oportunidad me corresponde dar el resumen de la Parashat Hashavua. El nombre de esta parashá se llama Tazria y se encuentra en el Sefer Vaikra, en el libro de Levítico, y va desde el capítulo 12, versículo 1 al capítulo 13, versículo 59. Nuestra parashá continúa hablando de las purificaciones y el ritual que debe ser aplicado para cumplir con la purificación, ya sea en el caso de una mujer que ha dado a luz y deba purificarse, según la ley natural de las mujeres, corresponde a un periodo de 7 días, pero a esto a su vez la Torá suma 33 días adicionales, en el caso de haber dado a luz a un varón, y 66 días en el caso de haber dado a luz a una niña. Por el lado de los sacerdotes, los Kohanim, estos varones que estén impuros por flujo de semen, ya sea que tuvieron flujo o derramamiento, ellos quedan automáticamente impuros, y la regla que establece la Torá es no tocar nada sagrado, ni tampoco comer nada sagrado, sino que debe apartarse, lavando sus vestiduras y purificando sus cuerpos desde el inicio del día hasta la caída del sol. Es decir, hay una práctica de aislarse de lo sagrado durante un día completo, hasta cumplir el tiempo de su purificación. Esta práctica de purificación dice relación con la santidad, declararse apartados y posteriormente, al cumplir el rito, presentarse delante del Señor con alguna ofrenda. Esta parashá también aborda un tema muy particular que tiene relación con la lepra, Negametzorat, que es llagas o úlceras provocadas por esta enfermedad o otra materia contaminante, que en la práctica se llama, la Torá, la escritura lo llama lepra, y a la vez contamina todo lo que la persona tocaba. Para este tipo de personas, el Cohen, el sacerdote, debía examinar a la persona por un periodo de 7 días, y si la llaga o la mancha causada por esa infección crecía, ésta se declaraba impura y a su vez debía autoexiliarse de la comunidad por el poder contaminante de la infección. Según nuestros sabios de bendita memoria, estas llagas o infecciones causadas por la lepra tienen un denominador común, que alágicamente, entiéndase bajo dictámenes legales, se le conoce como lashon hara. Lashon se refiere a la lengua y hara es el mal o la mala. Es decir, literalmente, lashon hara significa la mala lengua, y en términos simples, el hablar mal de alguien. La pregunta es, ¿de dónde infieren los rabinos para decir que la principal causa de la lepra es producto de hablar mal? Del episodio de la Torá donde Miriam habla en contra de Moshe Rabenu por causa de la mujer cusita. Este episodio se halla descrito en la Parashat Be'alotcha, en el Sefer Bamidbar, libro de Números, en el capítulo 12 del versículo 1 al 16. Y recordando ese versículo que dice Ve'anan zar me'al ha'ochel ve'ine Miriam matzorat kashelach va'ifen Aharón el Miriam ve'ine matzorat. Y cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió a Miriam, vio que estaba leprosa. Esta lepra, según la Torá, le vino a Miriam por haber hablado mal de Moshe Rabenu. Causa curiosidad en ese sentido que nuestra parashá comienza hablando desde la concepción, cuando el concepto que utiliza respecto de la concepción o dar a luz es Tazria. Como ustedes sabrán, cada parashá o porción semanal de la Torá comienza con un nombre que está asociado al párrafo, al versículo,
al primer párrafo o alguna palabra extraída de ese versículo, como en el caso de Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. La palabra de esa porción semanal es utilizada de versículo que dice Bereshit, en el principio. Y en este caso, en esta parashá, el nombre es sacado de Tazria, que hace referencia a la purificación de la mujer que da a luz. Pero, ¿por qué digo que causa curiosidad? Porque el tema con el cual continúa tiene relación con la Nega Metzorá, que es la lepra o la infección de lepra. Entonces, veamos el significado de la palabra Tazria. Tazria literalmente significa inseminarás, germinarás, que es lo que se conoce coloquialmente como dar a luz. Entonces, la misma palabra Tazria se puede ocupar para germinar semillas, como también dar a luz. Y la pregunta es, ¿por qué germinarás? ¿Por qué inseminarás? Porque la palabra Tazria viene de la raíz hebrea Zain Resh Ain, Zara, que significa literalmente él sembró. De hecho, Zera significa semilla, o también en algunas ocasiones se refiere al líquido seminal que proyecta el hombre a través de su aparato reproductor. De manera que el verbo infinitivo de la palabra Tazria, de la raíz Zera, semilla, es lizroa, que es sembrar. Ese es el infinitivo, el verbo infinitivo. Lizroa, sembrar. Pero también significa difundir, diseminar, difundir. Y es aquí donde quiero concentrar mi comentario respecto al resumen de esta parashá. El apóstol Santiago, el apóstol Jacob, en el capítulo 3 de su carta dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también es la lengua, un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque puede encender un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el Gehenna, por el infierno. Como dijimos anteriormente, los sabios de nuestro pueblo infieren que la Nega Metzorá es provocada principalmente por el hablar mal, la Lashon Hará. Por tal motivo está escrito en el Masejet Arajim, en el Talmud Bavli, en la página 15, Amud Bet, en la Halajá 10, Amar Reish Lakish, Me Dekativ, Zot Hie Torat Metzorá, Zot Hie Torato Shel Motzi Ra. Reish Lakish dice: ¿cuál es el significado de lo que está escrito? Esta será la ley del leproso, Metzorá. En el día de su limpieza será llevado el sacerdote, según el Sefer Vaikra 14.2, Levítico 14.2. Y dice Reish Lakish: esto significa que esta será la ley del difamador. Zot Tihye Torato Shel Motzi Ra. El difamador se le conoce como el Baalei Lashon Hará, el señor del mal habla, del hablar mal, o Motzi Ra, aquel que saca un nombre malo o difama. Según las reglas del Lashon Hará, las reglas halágicas del Lashon Hará, hay tres tipos
de hablar mal, de difamar, que es el Motzi Shem Ra, que es llamado también Hotzaat Shem Ra, sacar un mal nombre, literalmente significa sacarle un mal nombre, pero coloquialmente lo llamamos difamar o hacer mala fama de alguien. El Hotzaat Diva, que es difundir algo malo sobre alguien, y el Rehilut, que es chismear o incitar el resentimiento entre hermanos, que es difundir en el fondo el odio hacia una persona determinada. De este último, del Rehilut, nuestra bendita y sagrada Torá nos enseña: Lo teje el Rajil Beameja, no andarás de chismoso entre tu pueblo. Según Sefer Vaikra Levítico, capítulo 19-16. Lo teje el Rajil, no andarás chismoneando, haciendo cagüines, Beameja entre tu pueblo. Y a pesar de que Motzi Shem Ra, Hotzaat Shem Ra o Hotzaat Diva son derivados de la terminología lágica Lashon Hara, hablar mal, en la práctica son lo mismo, porque su significado se traduce en difundir una mala fama sobre alguien, calumniar, difamar, mentir sobre una persona. Entonces nos preguntamos que a pesar de que Lashon Hara no es un concepto que esté intrínseco en la Torá, en sí mismo no es una terminología dada en la Torá, se infiere del pasaje que dice Netzor Leshon Hamera. Netzor, aparta o guarda, Leshon Ha, tu lengua, Merá, del mal, según el Sefer Teilim, el Salmo 34:13, versículo 14 en hebreo. Y es de ahí donde los rabinos infieren el concepto de Zarat, lepra, y explican que el pasaje del Sefer Devarim, Deuteronomio 27:24, Arur Maquerra Ehu Vazater, sea maldito el que hiere en secreto a su hermano, Arur, sea maldito, Maquerra Ehu, el que hiere a su prójimo, Vazater, en secreto, se refiere explícitamente a hablar a las espaldas de su prójimo y hacerle mala fama, dañarlo, dañar su imagen, su nombre, calumniándolo o revelando sus secretos en público. De este modo, encontramos muchas referencias en la escritura con respecto a este tema. El Sefer Mishle, el libro de Proverbios, en el capítulo 15:4 dice: Marpela Shonetz Haim, la lengua pasible es como un árbol de vida. Veselef va shever beruach, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. La lengua pasible es como un árbol de vida, pero su perversidad quebranta el espíritu de la persona, porque es una grave falta calumniar, difundir cagüines, chismear. Y así lo dice nuevamente el proverbio Mishle en el capítulo 18:21. Mavet vejaim veyat lashon, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Beohavim yohal priá, y el que ama ese tipo de conducta comerá de sus frutos. Es así como la filosofía judía, llamada Ashkafá, que es una interacción entre el mundo religioso observante y el mundo secular, dice que en los casos en que un balei, Lashon Hara, una persona que habla mal de alguien, no necesariamente cae en una falta cuando, por ejemplo, su intención es denunciar un abuso, una corrupción, para prevenir injusticia o daños comunitarios. En ese sentido, el Baalei Lashon Hara, la persona que habla mal, en ese sentido difama o revela información respecto de alguien, pero no se le considera como un caso de rehilut, un chisme, o Motzi Shem Ra, una difamación, porque está revelando o se le está exigiendo que revele una información para prevenir una injusticia o para denunciar un abuso. En ese sentido, tenemos que recordar lo que dice el Sefer Devarim, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, versículos 8 y 9, que dice que en cuanto a la plaga de lepra,
ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que te enseñan los sacerdotes, levitas. Según les mandé, así cuidarán de hacer. Y en el versículo 9 recalca por qué es la causa. Zahore tasher asa Adonai Eloheja, acuérdate de lo que hizo el Eterno tu Dios, le Miriam baderech betzechem Mitzrayim, a Miriam en el camino después que saliste de Egipto. O sea, acuérdate, Zahore tasher asa Adonai Eloheja, acuérdate de lo que hizo Adonai tu Dios, le Miriam baderech betzechem, a Miriam en el camino después que saliste de Egipto. Y volvemos al pasaje de por qué los rabinos infieren que la nega metzorat, la llaga, la plaga, por causa de la lepra, tiene directa relación con el hablar mal. Y es aquí donde nos tomamos del Sefer Shemot, capítulo 23.1, en el libro de Éxodo 23.1. Lo tisa shemashav, no admitirás falso rumor. Al tashet yadeja im rasha lihiot et jamás. No te concentrarás con el impío para ser un falso testigo. Lo tisa shemashav, no admitas un falso rumor. Tenemos la prohibición y tenemos también cómo debemos cuidarlo. Si vemos que alguien está hablando mal de un javer, de un amigo, de un hermano, lo primero que tenemos que hacer es lo tisa shemashav. Lo, no, tisa, levantar, shema, shav. Shema, oír, escuchar, shav, un rumor, algo malo sobre alguien. Y así nosotros eliminamos el rumor, el cagüín y la difamación al no admitirla. Quiera el Eterno ayudarnos y procuremos guardar nuestra lengua de todo mal. Netzor leshon hamara, apartar nuestra lengua del mal. Shabbat Shalom.